A Max le gusta mucho tratar de controlar su mente y finalmente escapar del ciclo de pensar demasiado, miedo al fracaso y ansiedad sin fin. Ha visto todos los videos de superación personal que siguen y siguen sobre rutinas y despertarse temprano, pero nada cambia. Frustrado, está listo para algo real que realmente funcione. Ahí es donde surge la filosofía cruda y sin filtros de MHI, en un camino de pequeños pasos que construyen fuerza mental todos los días. A través del viaje de Max, descubrirás lo que realmente se necesita para dominar tu mente. Parte 1. Llamado a la aventura. Max había llegado a su límite. Cada truco de autoayuda, cada despertar a las 5, la rutina no lo había llevado a ninguna parte. Estaba agotado de tratar de seguir consejos que nunca parecían encajar, sintiéndose más estancado que nunca. Una noche, frustrado, se desplazó sin rumbo, esperando encontrar algo real, algo diferente. Fue cuando se topó con las palabras de Miyamoto Musashi. A diferencia de todos los consejos que Max había probado, la filosofía de MHI se sintió cruda y honesta. MHI no se trataba de rutinas o hábitos de nivel superficial. Había vivido mediante una intensa disciplina, creando su propio camino hacia la fortaleza mental. Una línea golpeó a Max como un shock. Debes entender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. Musashi le estaba diciendo que el autodominio no era universal. Max se dio cuenta de que había estado tratando de encajar en rutinas que no coincidían con quién era él. Este fue un punto de inflexión. Por primera vez, Max entendió que no necesitaba una fórmula estricta o la idea de disciplina de otra persona, sino que podía concentrarse en encontrar su propio camino, tal como lo había hecho Musashi siglos antes. El enfoque de MHI no se trataba de despertarse al amanecer o seguir un horario rígido, se trataba de comprenderse a sí mismo y desarrollar el control, paso a paso, desde adentro hacia afuera. Max decidió probar la manera de Musashi, comenzando poco a poco. En lugar de forzarse a sí mismo a rutinas que parecían antinaturales, se concentraría en dominar su mente, poco a poco. Esto no sería una solución rápida, sino un compromiso diario con un cambio real. Comenzó con hábitos simples y consistentes, arraigándose en las enseñanzas de MHI. Por primera vez, sintió un sentido de propósito que no dependía de hábitos de moda o de otra persona. La filosofía de MHI le dio la claridad y el enfoque que le había faltado, un camino a seguir que era completamente suyo, por lo que Max dio su primer paso hacia la verdadera maestría. Finalmente estaba listo para dejar atrás el ruido y seguir un camino construido en sus propios términos. Segunda parte. Comienza la tutoría. Max encontró una poderosa percepción en la filosofía de MHI. El control no se trataba de grandes saltos, sino de dar pequeños pasos intencionales hacia adelante. MHI dijo una vez que en estrategia es importante ver las cosas distantes, como si estuvieran cercanas, y tener una visión distanciada de las cosas cercanas. Se trataba de saber a dónde querías ir, pero concentrarte en los pasos inmediatos necesarios para llegar allí. Esta idea hizo clic en Max donde quiera que mirara. Le habían dicho que pensara en grande y estableciera metas enormes, que apuntara a $1 millón y realizara grandes transformaciones de inmediato. Pero el enfoque de Musashi se sintió diferente. ¿Por qué aspirar a $1 millón cuando ni siquiera has aprendido a ganar 10.000 todavía? ¿Por qué prepararte para el agotamiento antes de dominar los conceptos básicos? Llevando las palabras de MHI al corazón, Max decidió centrarse en pequeños pasos para desarrollar el control sobre su mente. En lugar de aspirar a convertirse en una persona disciplinada y perfectamente productiva de una vez, se fijó una meta simple: 5 minutos cada día de atención concentrada. Parecía poco, pero ese era el punto. Max no estaba tratando de cambiar su vida con un gran salto. Se comprometió a un progreso constante y manejable durante esos 5 minutos. Como máximo, elegía una tarea, ya fuera leer una sola página, practicar su respiración o simplemente sentarse en silencio. Le dedicaría toda su atención, bloqueando todas las distracciones. Al principio se sentía como si no pasara nada, pero a medida que practicaba, Max comenzó a notar un cambio. Su mente divagó menos y esos 5 minutos se convirtieron en un ancla.
Se encontró esperando con ansias un momento de calma en un día agitado. Antes de que se dieran cuenta, los largos 5 minutos se convirtieron en 10 y luego en 15. Max sentía que su concentración y control crecían poco a poco. La lección de MHI se estaba hundiendo. El control y la disciplina no se trataban de hacer cambios dramáticos de la noche a la mañana, sino de mostrarse practicando la coherencia y dejando que esas pequeñas acciones se convirtieran en algo real. Max finalmente entendió que no necesitaba comenzar con una meta enorme. El enfoque de Musashi era mejorar en el momento presente, dejando que esos pequeños logros se acumularan con cada minuto enfocado. Max estaba construyendo una base de fuerza mental, un pequeño paso a la vez, dándole confianza de que estaba en el camino correcto. 3. Pruebas y crecimiento. A medida que Max comenzó a progresar, rápidamente se encontró enfrentando contratiempos. Los pensamientos negativos aparecieron y las dudas sobre su camino comenzaron a nublar su mente, incluso mientras intentaba mantenerse enfocado. Las tentaciones y preocupaciones con las que siempre había luchado parecían ser las mismas, retrocediéndolo. Era frustrante. Justo cuando comenzaba a desarrollar el control, estas emociones estallaban, haciéndole cuestionar todo. Pero Musashi había anticipado esto. Max se encontró con otra cita que parecía casi un consejo directo para él. No temas tanto a la muerte como a lo inadecuado de la vida. Musashi no se refería solo a la muerte física. Estaba hablando de dejar que los miedos y las emociones te impidan vivir plenamente. Max se dio cuenta de que, si dejaba que estos sentimientos negativos lo controlaran, nunca se liberaría realmente y viviría la vida que quería. La siguiente lección de MHI: desapego de las emociones. Musashi practicó lo que podría llamarse no reacción. No dejó que sus emociones controlaran sus acciones, lo que le permitió mantenerse calmado y concentrado incluso en la batalla. Max decidió intentar aplicar esta idea en su propia vida. En lugar de reaccionar inmediatamente a cada pensamiento y sentimiento, comenzó a simplemente observarlos como si estuviera viendo pasar las nubes en el cielo. Cuando aparecía un pensamiento negativo, lo reconocía sin juzgarlo, lo dejaba ir a la deriva sin dejar que tomara el control. Al principio esto no fue fácil. Estaba tan acostumbrado a reaccionar automáticamente. Si se sentía ansioso, dejaba que eso lo consumiera. Si se sentía frustrado, se concentraba en ello hasta que lo agotaba. Pero con la práctica, Max comenzó a notar un cambio. Al observar sus pensamientos y emociones sin involucrarse en ellos, comenzó a perder su control sobre él. Podía verlos como cosas que huían temporalmente, en lugar de dejarlos definir su estado de ánimo o sus acciones. Esta práctica de desapego ayudó a Max a sentir una sensación de calma que no había experimentado antes. La lección de MHI estaba funcionando. Al alejarse de sus emociones, estaba aprendiendo que no tenía que ser gobernado por ellas. Cada vez que observaba sus pensamientos sin reaccionar, obtenía un poco más de control, un poco más de resiliencia. A través de esta práctica, Max pudo ver que su mente podía ser un lugar estable, incluso cuando las emociones intentaron sacudirlo. Cuarta parte: el gran desafío. Max había estado siguiendo el camino de MHI por un tiempo, ahora estaba construyendo pequeños hábitos y practicando el desapego. Finalmente, estaba comenzando a sentir un progreso real, pero justo cuando las cosas parecían estar funcionando, chocó contra una pared. Fue como si sus demonios internos, las voces de la duda, la ansiedad y el miedo, de repente se hicieran más fuertes, empujándolo de nuevo a sus viejos patrones. Una crisis personal golpeó, un momento que lo sacudió profundamente y lo dejó cuestionándose todo. En ese momento, el camino que había estado siguiendo se sintió imposible de mantener. Estuvo tentado a renunciar a todo, sintiendo que ninguna cantidad de autodisciplina podría calmar la tormenta dentro de él. Esta lucha no se trataba solo de enfrentar distracciones o reveses ocasionales, se sentía como una batalla por el control de su mente, una lucha entre su deseo de crecimiento y las fuerzas más oscuras que intentaban hacerlo retroceder. A pesar de que Musashi no era cristiano, Max recordó algo de la Biblia. No luchamos contra sangre y carne,
sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas de la oscuridad en este mundo. Max se dio cuenta de que esto no se trataba solo de que él luchara contra su propia mente. Era una batalla real contra las fuerzas que lo alejaban de su potencial. En tiempos como estos, las enseñanzas de Mai se convirtieron en su ancla. Una línea se destacó en su mente. Percibe lo que no se puede ver con los ojos. Mi entendía que la verdadera fuerza y el control no provenían de lo superficial, sino de un estado interior profundo, de estar presente y consciente de las fuerzas que van más allá de lo tangible. Max comprendió que debía mantenerse centrado y encontrar su equilibrio incluso cuando todo dentro de él se sentía caótico. Para reconectarse consigo mismo, Max adoptó una práctica simple pero efectiva. Respiraba profundamente, sentía el suelo bajo sus pies y dejaba que los pensamientos negativos se desvanecieran al fondo de su mente. No se trataba de luchar contra sus pensamientos, sino de simplemente ser consciente de ellos sin dejar que lo dominaran. Cada vez que una ola de ansiedad o duda lo abrumaba, regresaba al presente, enfocando su atención en lo que tenía frente a él en ese instante. A medida que dominaba esta práctica de conexión a tierra, Max descubrió que podía encontrar una sensación de calma en medio del caos. La filosofía de Mi no le enseñaba a ignorar sus emociones o a reprimirlas, sino a observarlas sin involucrarse en ellas, como un espectador que mira nubes pasar. De esta forma, sus emociones comenzaron a perder su control sobre él. Max se dio cuenta de que, al no reaccionar ante cada impulso o sensación, recuperaba el poder sobre su mente y sus decisiones. Esto se convirtió en su arma secreta contra sus demonios internos. Un método para mantenerse firme cuando las voces de la duda y el miedo intentaban arrastrarlo hacia sus viejos patrones. Cada vez que lograba regresar al presente y conectar con su centro, Max ganaba una pequeña batalla, construyendo su fortaleza mental un paso a la vez. Cuarta parte. El gran desafío. Max había estado siguiendo el camino de Mi durante meses, cultivando hábitos y practicando el desapego emocional. Comenzaba a sentir un progreso real, una estabilidad interna que no había experimentado antes. Sin embargo, justo cuando pensaba que las cosas estaban mejorando, la vida le lanzó un golpe devastador. Era como si todos sus demonios internos hubieran decidido atacar al mismo tiempo. Las voces de la duda, la ansiedad y el miedo se hicieron más fuertes, empujándolo de vuelta a sus antiguos patrones. Una crisis personal lo sacudió profundamente. Las viejas tentaciones, las preocupaciones que creía haber superado, volvieron con una fuerza renovada. Por primera vez en mucho tiempo, Max sintió que el camino que había estado siguiendo se desmoronaba bajo sus pies. Estuvo tentado a rendirse, pensando que ningún nivel de autodisciplina o control mental podría calmar la tormenta interna que lo consumía. Pero entonces recordó algo que había leído en la Biblia. No luchamos contra carne y sangre, sino contra los poderes y fuerzas de la oscuridad. Max entendió que esta batalla no era solo contra su propia mente, sino contra fuerzas que intentaban alejarlo de su verdadero potencial. Las palabras de Mi resonaron en su interior. Percibe lo que no se puede ver. Max comprendió que tenía que ir más allá de lo que podía ver y sentir. Necesitaba mantenerse presente, aún en medio del caos. Esta vez, en lugar de dejarse arrastrar por sus emociones, recurrió a lo que había aprendido. Practicó la conexión a tierra, respiraba profundamente, sentía el suelo bajo sus pies y dejaba que los pensamientos de miedo se desvanecieran al fondo, centrándose en el aquí y ahora. Era un ejercicio simple, pero cada vez que lo practicaba, Max recuperaba un poco más de control. Descubrió que no necesitaba luchar contra sus pensamientos, sino simplemente ser consciente de ellos sin dejar que le robaran su paz. Con cada respiración profunda, encontraba una nueva calma, una forma de restablecer su centro y fortalecerse contra las tormentas internas. Max se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el mundo exterior, sino contra las fuerzas que intentaban disuadirlo de alcanzar su potencial. Y cada vez que lograba mantener su enfoque, cada vez que regresaba a su centro, ganaba una pequeña victoria. Una victoria que no solo lo fortalecía, sino que también le daba el impulso para seguir adelante, paso a paso,
hacia su propia maestría. ¿Alguna vez comienzas una tarea y sientes que todo está fuera de tu mente, tu cuerpo se resiste y la productividad parece un sueño lejano? Aquí hay un secreto que aprendí de los monjes Zen. No se trata de motivación, se trata de ritmo, y en este video aprenderás exactamente cómo usarlo. Este ritmo para lograr la máxima productividad. Parte 1. ¿Qué es el ritmo y por qué es importante? El ritmo es más que un concepto. Es un estado del ser donde tu mente y tu cuerpo se mueven en perfecta sincronía. Es esa sensación cuando las tareas parecen desarrollarse sin esfuerzo, donde todo encaja y te encuentras en un flujo natural. Cuando estás en ritmo, la productividad se siente suave, no forzada. No hay necesidad de fuerza de voluntad o lucha porque estás alineado con el trabajo en sí. Los monjes Zen entienden esto profundamente. Para ellos, el ritmo no es algo que se forza. Es algo que descubres a través de rituales diarios, como la meditación, el canto y las tareas conscientes. Crean un flujo que convierte incluso las tareas más simples en actos de enfoque deliberado. Ya sea que estén barriendo los terrenos del templo o sirviendo té, se sumergen por completo, permitiendo que el ritmo surja de forma natural. Aquí es donde la productividad se vuelve más arte que esfuerzo. No siempre entendí esto cuando me sumergí por primera vez en la productividad. Pensé que el éxito venía de la fuerza bruta, esforzándome más, haciendo más y trabajando hasta alcanzar mis objetivos, pero no importaba cuánto me esforzara. Lo intenté, me quemé, las tareas se sentían torpes, el progreso se sentía inconsistente y la frustración era mi compañera constante. No fue hasta que comencé a adoptar la idea del ritmo que todo cambió. En lugar de tratar de forzar el enfoque, comencé a fluir con él. Aprendí a establecer pequeñas metas intencionales, rituales como un monje zen preparándose para la meditación que me facilitaron mi trabajo. Cosas simples, como tomar algunas respiraciones profundas, establecer una intención clara para la tarea o comenzar con una acción pequeña y manejable, hicieron toda la diferencia. De repente, ya no estaba luchando conmigo mismo, estaba cooperando con mi mente y mi cuerpo. Aquí está la cuestión. Tu ritmo es único para ti. Lo que funciona para alguien más puede no funcionar para ti. La productividad no se trata de exprimir más esfuerzo de ti mismo. Se trata de encontrar ese ritmo donde el esfuerzo se vuelve continuo, donde tu energía se enfoca y las acciones fluyen juntas como un baile bien ensayado, en lugar de forzarse. Concéntrate en encontrar tu ritmo. Comienza de a poco, crea rituales simples y deja que tu mente y tu cuerpo se hundan naturalmente. Cuando descubras tu flujo, la productividad deja de ser una batalla y comienza a ser una expresión de quién eres. Segunda parte. La regla de los 7 a 10 minutos. ¿Conoces esa sensación cuando estás a punto de comenzar algo difícil y tu cerebro de repente se convierte en tu peor enemigo? Es como si cada célula de tu cuerpo estuviera gritando, no hagas esto, pero aquí está la cuestión. La resistencia no es permanente, es un muro temporal, y una vez que empujas a través de él, todo cambia. En la práctica Zen hay un dicho, la mente se resiste, el cuerpo sigue. La parte más difícil de cualquier tarea son esos primeros pasos. Tu mente intenta convencerte de que es demasiado difícil, demasiado aburrido o que no vale la pena el esfuerzo. Pero en el momento en que te mueves, algo cambia. La resistencia se desvanece. Tu cuerpo encuentra su ritmo y tu mente comienza a cooperar. Es como sacudirse una capa de óxido. Al principio es incómodo, pero con cada movimiento se vuelve más suave. Recuerdo esto vívidamente cuando decidí salir a correr 10 kilómetros. Me sentí agotado, desmotivado y estaba listo para dejarlo incluso antes de atarme los zapatos. Entonces hice un trato conmigo mismo. Solo haría 2 kilómetros, lo que era manejable, y honestamente me convencí de que 2 kilómetros era todo lo que haría. Pero una vez que comencé, mis piernas se relajaron, mi respiración se estabilizó y cuando llegué a los 2 kilómetros, la resistencia se había ido. Pensé, ¿por qué no ir por 5? Cuando llegué a los 5, se convirtieron en 7 y finalmente corrí los 10 kilómetros completos. La parte más difícil fue comenzar.
Todo lo demás fluyó a partir de ahí. Este principio se aplica a todo: escribir un ensayo, sumergirse en un proyecto de trabajo, comenzar un entrenamiento o abordar un trabajo creativo. Los primeros 7 a 10 minutos son donde ocurre la lucha. Es cuando tu mente se esfuerza tratando de detenerte, pero si te comprometes solo con esos primeros minutos, a menudo encontrarás que eso es todo lo que necesitas. Rompe el truco, comienza de a poco, no te propongas completar toda la tarea. Dite a ti mismo que solo haré 7 minutos y veré cómo te sientes una vez que estés en movimiento. La resistencia comienza a disolverse, el impulso toma el control y tu enfoque se agudiza naturalmente. Cuando sientas resistencia, no luches. Supera el compromiso de los primeros 7 a 10 minutos. Una vez que te estás moviendo, deja que el impulso haga el resto. No necesitas conquistar toda la montaña de una sola vez, solo necesitas dar los primeros pasos. Parte 3. Posiciónate para tener éxito. ¿Conoces la sensación? Tienes una gran tarea por delante y crees que la solución es animarte. Tal vez escuches música con mucha energía, tomes una taza de café y te convenzas de que estás listo para arrasar. Pero la mayoría de las veces, esa excitación nerviosa se desvanece rápidamente y te deja disperso y agotado. Esto es lo que quiero decir. Aprendí de los monjes zen que la verdadera productividad no proviene de la energía forzada, sino de una mente clara y preparada. Los monjes zen no se apresuran en su día impulsados por la adrenalina, sino que lo hacen con calma, con rituales de conexión a tierra que cultivan la presencia y la claridad. Comienzan con la meditación para limpiar el desorden mental, limpieza con agua fría para despertar el cuerpo y planificación consciente para establecer su intención para el día. No hay exageración, no hay prisa, solo una preparación deliberada. Solía creer que la productividad requería estar entusiasmado, casi como tomar un preentrenamiento antes del gimnasio. Intenté energizarme artificialmente, pensando que si simplemente me amplificaba lo suficiente para hacer las cosas, pero todo lo que hacía era dispersar mi enfoque. Me sentía ocupado, pero no productivo, y ese zumbido de energía rápidamente se convirtió en agotamiento. Así que cambié mi enfoque. En lugar de perseguir la exageración, creé una rutina matutina para despejar mi mente y posicionarme para tener éxito. Comienza con una ducha fría, no porque esté de moda, sino porque me pone en alerta. Luego me hidrato con abundante agua y tomo mis suplementos cognitivos para apoyar la claridad mental. El paso final y más importante es establecer objetivos claros para el día. Pero aquí está el giro. Los establezco en la mañana, no la noche anterior. ¿Por qué? Porque cada mañana trae una nueva realidad. No sabes qué te depara el mañana, así que establecer metas la noche anterior puede crear ansiedad. Si surgen cosas inesperadas, en la mañana evalúo dónde estoy mentalmente, física y emocionalmente, y basado en eso, decido lo que quiero lograr. Es un enfoque realista y flexible que me ayuda a mantenerme alineado y concentrado. Esta rutina no es llamativa, no es algo de lo que alardee en línea. Es simple, efectiva y está diseñada para obtener resultados. El momento en que me siento a trabajar, mi mente no rebota por las paredes. Está tranquila, clara y lista para sumergirse. La máxima productividad no se trata de forzar la energía, se trata de cultivar la claridad. Crea una rutina matutina simple que prepare tu mente. Limpia el desorden mental, hidrátate y establece metas realistas basadas en tu realidad matutina. Cuando comienzas con intención, te preparas para una productividad sostenible real. Parte 4. Trabaja duro, descansa duro. En el mundo de los monjes zen, el equilibrio no es opcional, es esencial. Abordan el trabajo con concentración e intensidad láser, pero cuando llega el momento de descansar, se dejan ir por completo. El principio del yin y el yang nos recuerda que el esfuerzo y la relajación son dos caras de la misma moneda. No se puede tener uno sin el otro. Los monjes pueden pasar horas en meditación profunda o trabajo consciente, pero también aprecian los placeres restauradores simples. Una ceremonia del té tranquila, un paseo lento por la naturaleza o simplemente estar presente en el momento. Saben que sin el esfuerzo de recuperación, el esfuerzo es insostenible. La productividad no es un sprint, es un ritmo de empujar hacia adelante y tirar hacia atrás. Solía pensar que el descanso era una pérdida de tiempo.
Mientras tomaba descansos, me imaginaba a otras personas esforzándose más y adelantándose a mí. Mi mentalidad me llevó a sentirme culpable cada vez que me relajaba. Pero la ironía es que cuanto más me esforzaba sin descansar, peor se volvía mi concentración. Me agoté, mi productividad se desplomó e incluso cuando trabajaba, me sentía a medias. Todo cambió cuando aprendí a descansar tanto como pudiera. En lugar de desplazarme sin pensar por mi teléfono y llamarlo un descanso, comencé a tomarme un tiempo de inactividad intencional. Me desconecté por completo, me relajé sin culpa e hice cosas que realmente me recargaron, ya sea leer, salir a caminar o simplemente no hacer nada. El resultado. Cuando volví al trabajo, mi concentración era más nítida, mi energía era mayor y mi productividad se disparó. La calidad de mi descanso influyó directamente en la calidad de mi trabajo. Aquí está la clave. Cuando trabajas, das el 100%. Cuando descansas, das el 100%. No hay trabajo a medias ni descanso a medias. Da todo de ti, tanto en el trabajo como en el descanso. Cuanto más honres tu necesidad de recuperación, más combustible tendrás para un esfuerzo intenso y concentrado. Deja de sentirte culpable por descansar. La verdadera productividad requiere equilibrio. Quinta parte. La productividad es personal. La productividad a menudo se vende como una fórmula única para todos. 5. Seguir una rutina rígida y optimizar cada segundo de tu día. Pero aquí está la verdad. La productividad no es igual para todos. Los monjes zen enseñan que el verdadero progreso proviene de la autoconciencia y de vivir en alineación con tu propia naturaleza. Hay un dicho zen: cuando caminas, camina; cuando comes, come. Es simple pero poderoso. Significa concentrarse completamente en tu camino y en lo que necesitas hacer, en lugar de tratar de imitar el viaje de otra persona. La productividad se trata de estar presente con tus objetivos y tu realidad, no con la versión de éxito de otra persona. Toma este ejemplo. Imagina una persona de 400 libras que recién está comenzando su viaje hacia una vida saludable. Se comprometen a aprender sobre nutrición y a salir a caminar todos los días. ¿Qué podría ser más productivo para su realidad que un aficionado al gimnasio experimentado que hace los movimientos de una rutina de ejercicios y luego se da atracones de Netflix durante horas? Para la persona que comienza, cada paso es un progreso. Ir al gimnasio a medias significa estancamiento. El mismo principio se aplica a tu vida. Tal vez estés construyendo un negocio, estudiando una nueva habilidad o mejorando tu salud mental. Tu productividad se mide por qué también estás progresando hacia tus propios objetivos, no por cómo se compara tu rutina al video destacado de otra persona. Cuando comencé a concentrarme en la productividad, perdí el tiempo comparándome con los demás. Si alguien más trabajaba 12 horas al día, me sentía como si estuviera holgazaneando. Pero el Zen me enseñó a mirar hacia adentro. Comencé a preguntarme cómo se ve el progreso para mí. Ese simple cambio de mentalidad me ayudó a encontrar mi flujo y mantenerme enfocado en lo que realmente importa. Deja de comparar tu ritmo con el de los demás. La productividad es personal. Define lo que significa para ti y dale toda tu presencia. Ya sea dando pequeños pasos o grandes saltos, mientras avances en tu contexto, estás en el camino correcto. Recuerda que tu viaje es solo tuyo. Confía en tu flujo, honra tu progreso y deja que el ruido de la comparación se desvanezca. Si este video te dio algo valioso, suscríbete para obtener más información sobre cómo dominar tu productividad. Trabaja como un monje, descansa como un monje y lo más